vamos a trabajar en la lección 2.6, que son los elementos de una demostración. En estos elementos de la demostración, en nuestro libro texto, en la página 102, encontramos que son tres que están presentes: la hipótesis, la afirmación con justificaciones y una conclusión. Recién lo acabamos de pasar en la lección anterior, en la 2.5. Ahora, en este caso, nos están pidiendo que nosotros solamente identifiquemos cuál es la hipótesis y cuál es la conclusión, y que lo hagamos con un recuadro para hipótesis y con un óvalo para la conclusión. Solamente son elementos para identificarlos. Ahora bien, el ejercicio que me ponen a analizar es este, que en esta figura que estoy mostrando, el ángulo CAB sea igual al ángulo BDE y que además el lado AB sea igual al lado de B. Entonces, si esto es así, el lado BC va a ser igual al lado BE. Hay que identificar cuál es la hipótesis, cuál es la conclusión. Tomamos la primera afirmación hasta donde está la coma, hasta ahí es nuestra hipótesis. Donde está nuestra palabra entonces, ahí comienza la conclusión. Pero aquí vamos a analizar, voy a tener un poquito para interpretar esto en la figura, ¿verdad? La hipótesis es que si el ángulo CAB, vamos a ver cuál es el ángulo CAB, comienzo en C, A, B, o sea, la abertura que usted haga en este recorrido C, A, B, eso es el ángulo que está mencionando, o sea, sería el ángulo A. Ahí donde se ha formado esa abertura donde hice el recorrido. Dice que va a ser igual al ángulo BDE. Vamos a ver, de B a D y a E. Entonces la abertura que se ha formado en ese trayecto es el ángulo D. Esto además dice, el segmento, hoy vamos con segmento de A hasta B, vamos a poner de un color, es igual a este segmento de B hasta D. Esto es lo que está diciendo estos símbolos aquí en la figura. Bien, pasemos a la conclusión. Entonces, si esta hipótesis se cumple, entonces como conclusión tenemos que el segmento BC va a ser igual al segmento BE. Y eso es lo que hay que identificar, hipótesis y conclusión, pero yo la estoy ilustrando aquí también. El segmento BE va a ser igual al segmento BC. Para poner que son iguales, ponemos este chequecito en cada uno de los segmentos y con esto estamos diciendo que los lados son iguales. Ahora, en el siguiente ejercicio me dice, si el punto D está en la mediatriz del segmento AB, entonces el segmento de A es igual al segmento de B. Veamos cuál es la hipótesis. Me pide que identifique la hipótesis y la conclusión con un cuadro, un rectángulo, lo que sería la hipótesis, y con un óvalo la conclusión. Nuestra hipótesis está dado donde dice la partícula sí. El punto D está en la mediatriz del segmento AB. Hasta ahí. El entonces me da la idea que ya pasó a la conclusión. Ahora, recreemos esta hipótesis antes de pasar a la conclusión. Este punto D está en la mediatriz de este segmento. Esta es una mediatriz, una recta que llega a 90 grados. Este ángulo que vemos aquí siempre va a estar en 90 grados. Y esta recta tiene que llegar exactamente a la mitad del segmento que estamos trabajando, al punto medio. Esa es una característica de la que es la mediatriz. La recta dice perpendicular, un concepto que va a encontrar, pero perpendicular significa a 90 grados y que lo divide en partes iguales, o sea que llega a la mitad. Vale. Ahora me dice, si esta hipótesis se sigue completando, tenemos que este segmento, viene la conclusión, que el segmento AD es igual al segmento DB. O sea, los segmentos que ya marcó aquí en forma punteada, le vamos a poner un color nada más, que este segmento va a ser igual a este otro segmento. Y esto es la identificación de la hipótesis y de la conclusión de una proposición geométrica que tengamos que estar trabajando. Para identificar lados iguales, recordemos que estos chequecitos son los que ponemos en los lados donde estamos haciendo la comparación, que son iguales. Con esta información usted va a trabajar la sección de lapicito de su cuaderno de ejercicios que está en la página 103. Por favor, recuerde utilizar el recuadro para lo que es una hipótesis y el óvalo para lo que es una conclusión. De ser posible, póngamele un color diferente para que yo lo pueda identificar mejor aún. Los espero para la siguiente clase 2.7.